4, algo que era lo esperado y de esto vamos a hablar con nuestro invitado y nuestros compañeros de la casa que están aquí con nosotros, Esteban Lafuente, Paz Rodríguez Nil, que está aquí, se suma al programa. Bienvenida, Paz. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, especialista en temas judiciales y políticos. Y también Federico Furiase, que es economista y está aquí con nosotros. Federico, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, 2.4. Así es, el dato oficial se esperaba, las consultoras privadas ya estimaban un número alrededor del 2,5% que supera el valor de enero, del 1,8 de enero, acumula en el año, en este bimestre, en 4,2%, y lo que de alguna manera abre interrogantes es el futuro de los precios, teniendo en cuenta la meta del 15% que se cambió a fines del año pasado, y cuál va a ser el sendero de precios, teniendo en cuenta que todavía hay pendiente el aumento de tarifas que impactaron en el mes. Se esperaba que fuera un número alto del 2,4%, sí, afectado por aumento de electricidad, del gas, celulares, que pesó muy fuerte, pero hubo datos también no alentadores más allá de este número, como la inflación núcleo, que de un 2,1%, 2,1% fue el valor más alto en los últimos 10 meses de este indicador, que muchas veces se suele tomar como el número que refleja tal vez la evolución de la inflación por debajo de los precios estacionales o aumentos de tarifas que están sujetos a revisiones. Bueno, este número es alto y también preocupa pensando en el sendero de desinflación hacia adelante. Ahora, Federico, ¿se puede seguir hablando de esta meta de inflación que tiene el gobierno de un 15% o es algo que ya está absolutamente descartado? Bueno, en realidad la meta hay que tomarla como una forma, un ancla que te sirve para coordinar expectativas. No necesariamente la inflación va a terminar ahí, porque cuando uno hace los números y le calcula lo que va a ser la inflación en marzo, proyectamos en la zona de 1,8, ahí no tenemos tanto aumento tarifario, en abril se va a volver a acelerar y puede estar más cerca del 2%. Para llegar al 15%, el ritmo de inflación... ¿En abril vos creés que va a estar cerca del 2%? En abril se puede acelerar de vuelta porque tenés de vuelta lo que es transporte y hay corrección tarifaria, con lo cual se puede acelerar algo todavía. Probablemente el número más alto sea este de febrero, pero para llegar al 15 necesitas un ritmo de inflación mensual más o menos en la zona de 0,8. De aquí hasta fin de año necesitaríamos desde mayo más o a menos diciembre, 0,8. con lo cual tratar de generar ese ritmo de desaceleración de inflación con una señal de la tasa de interés muy alta te puede complicar el crecimiento de corto plazo, te puede generar un atraso del dólar que te complica la competitividad de las exportaciones. Entonces, esa meta es una meta operativa, sirve para tratar de... Bueno, el Banco Central tiene un compromiso y va a tratar de que la inflación lentamente vaya convergiendo. Pero también es muy complicado ese ritmo de inflación que te queda por delante con el instrumento de la tasa de interés. Por eso, a partir del 28 de diciembre estamos en un esquema donde se trata de ajustar la velocidad de desinflación sin que te ponga un obstáculo en la competitividad cambiaria y en el crecimiento de corto plazo. Bueno, ya el propio gobierno de alguna manera habla de esto solamente como una meta y no más que eso, pero insisten en hablar con los gremios de un 15. Quieren cerrar la pauta salarial del 15. Muchos gremios ya cerraron, pero otros tantos no. ¿Cómo estamos en eso? Hay cerca de un 75% de los gremios que ya cerraron y cerraron muchos siguiendo la pauta del gobierno del 15%. La oposición te dice, es engañoso ese 15%. ¿Por qué engañoso? Por ejemplo, vos tenés comercio. ¿Cerró en 15%? Sí, cerró en 15% como quería el gobierno. Ahora bien, tiene una cláusula de ajuste, de compensación, perdón, para el año anterior del 6%. O sea que ese 15 no está. Y ya en enero venía un aumento, con lo cual el anuncio de la paritaria del 15, cuando uno acopla la dinámica que venía teniendo, los salarios probablemente terminen más cerca del 20, 21 en línea con la inflación. Lo mismo pasó con otros gremios que acordaron otros beneficios particulares. El número oficial es 15, pero hay más. El problema es que además quedan gremios que no cerraron. Está claro, docentes. Claro, un gremio es un muy importante. Grave problema político el tema de los docentes. Los docentes piden 20 y el gobierno dice no hay más de 15. Y otro asunto muy importante vinculado con esto es la cláusula gatillo. Y estos números que estamos viendo, si ya se consumió un tercio de la inflación esperada para todo el año, es difícil negociar con los gremios, no darles una cláusula gatillo. Por lo menos alienta su reclamo, porque ellos dicen, ¿por qué tengo que creerte? Claro, ¿cuál va a ser el argumento del gobierno para no dar esa cláusula gatillo? Que vamos a recordar también, una cláusula gatillo que hasta el año pasado en realidad se resistían los gremios. Ahora los gremios la quieren y el gobierno es el que se resiste, ¿no? Claro. También eso es sintomático. Totalmente, sí, totalmente. Por eso el gobierno tomó cartas en el asunto y le puso techo a la suba del dólar, porque con la corrección tarifaria y el dólar que parecía que no tenía techo, iba a ser más difícil, se le complicaba la economía política para negociar paritarias
en lo que es docentes y arrimar el bochín al 15. Entonces, el Banco Central está vendiendo dólares y está enfriando las expectativas de devaluación y eso te puede servir para tratar de coordinar las paritarias más cerca del 15%. O sea que hoy el gobierno sí está interviniendo en el Banco Central. Dólar. Claro, el Banco Central está Central, interviniendo. está bien, está Como no tiene tanto margen para subir la tasa, después de lo que fue el cambio en las metas de inflación, la suba del dólar la está combatiendo vendiendo dólares. Y el Banco Central tiene mucho poder de fuego para ponerle techo al dólar donde quiere. Claro, claro. Sigue la intervención del Banco Central desde agosto, antes de las PASO, una cuestión que tenía que ver más con lo político que con lo económico. Cuando se disparaba el dólar fue la última intervención que había tenido y sí se dispuso a frenar la suba del dólar. En esta semana más de 500 millones de dólares lleva vendidos en las últimas 5 ruedas del dólar, justamente para contrarrestar lo que no puede hacer desde el lado de la tasa de interés después de la recalibración de las metas y este cambio en la política monetaria que ellos están demostrando en los comunicados que fueron ayer, diciendo vamos a ajustar el sendero de baja de tasas cuando veamos que el sendero de baja de la inflación es consistente con lo que se busca, y ahora lo que están haciendo es manteniéndola porque los precios no bajan, por lo menos a como ellos proyectaban que lo iban a hacer. Ahora les pregunto, ¿por qué el gobierno sigue manteniendo y sosteniendo esta discusión del 15% con los gremios, si en el fondo, y según lo que vos nos mostrabas, Paz, es medio un engaño, porque en realidad con quienes supuestamente cerró por el 15 no cerró como tal, cerró por más del 15%. Sí, ¿A quién le sirve esto? Relativo. ¿Por qué el gobierno quiere mantener esto? Sirve para coordinar las expectativas, porque que salga, digamos, que el anuncio es las paritarias se terminan cerrando en la zona del 15, sirve para calibrar todo el proceso de formación de precios y que empiece a estar más alineado a ese 15. Cuando en el medio tenés suba de tarifas, cuando te sube el dólar, entonces la economía necesita un ancla. Claro que las expectativas, si tus números no son, si tu proyección no es creíble, eso también se te derrumba, ¿no? Por eso estás en una expectativa, el mercado espera 20% de inflación para este año contra la meta del 15. Lo importante es bajar del 25. Está bien, pero yo insisto con esto. Si el mercado espera una inflación de un 20%, ¿no? Y el proceso de formación de precios en realidad tiene que ver con lo que cada empresa, cada empresa que está detrás de esos gremios termina pagando. Si comercio, en vez de pagar un 15, paga un 15 más el 6, bueno, en el proceso de formación de precios va a estar el 15 más el 6, no va a estar solamente el 15. Entonces, ¿por qué sirve el relato del 15? Porque es una forma de coordinar, digamos, expectativas y después están, bueno, las empresas. ¿Qué margen tienen para trasladar a precios el aumento de paritarias, tarifas y del dólar? Bueno, eso va a depender de cada sector en particular, si tiene espacio del lado de la demanda. El otro ancla que tiene el gobierno para disciplinar los precios, ¿cuál es? La apertura comercial gradual de la economía. Eso, en un contexto de apertura comercial gradual, el margen de las empresas para trasladar a precios puede ser menor. Es menor, claro. Y después tenés los sectores donde la demanda tira y donde ahí quizás va a haber más margen para trasladar a precios. Los sectores que tienen crédito, como son bienes de consumo durable, pero en lo que es consumo masivo, donde no está el crédito para apalancar la demanda, ahí puede ser menor el traslado de precios. Bueno, Marcos Peña estuvo hoy en el Congreso y allí hizo referencia, por supuesto, a la inflación. Dijo, la inflación va a seguir bajando. Estamos bajando la inflación. El año pasado fue más baja que en el 2016 y este año será más baja que en el 2017. El año que viene también seguirá bajando y será más baja que este año y así se seguirá manteniendo el camino de reducción y eliminación de la inflación de la ecuación económica argentina. Estamos haciéndolo sin atajos, con un tipo de cambio flotante por primera vez en nuestra historia y actualizando también un atraso que era necesario corregir de las tarifas de los servicios públicos. Casi 8 puntos de los 24 puntos del año pasado se debieron a la corrección tarifaria, que centralmente es poner los subsidios en los lugares que más lo necesitan, centralmente a través de la tarifa social. Pero seguimos confiando que la tendencia es clara y que la inflación seguirá bajando. Bueno, allí Peña habla de una inflación que va decreciendo, eso es cierto, no lo podemos negar, lo que pasa es que no lo hace al ritmo que ellos habían prometido, ¿no? Exactamente. Y me parece que esa va a ser la jugada de este año. Si la inflación baja de 25 a 20 y la economía puede crecer 2,5%, sin perder tanta competitividad, es decir, sin que el dólar quede tan atrasado con la inflación, me parece que el plan económico del gobierno le da margen para en 2019 usar
tanto el dólar para trazarlo y que los salarios le ganen a la inflación en un año electoral. Me parece que esa es llegar con competitividad al 2019 para poder usar esos instrumentos. El tema es que los primeros 4 meses del año vamos a tener precios nuevos por la suba de tarifas, la suba del dólar, con salarios viejos, porque recién se van a estar negociando las paritarias. Entonces, del lado del consumidor va a estar bastante apretado. O sea, claro, ahí el consumo está, pero supuestamente el consumo no tiene una leve recuperación. Sí, son los datos que se conocieron hace unos días, que tiene que ver con febrero, un crecimiento del 0,2%, que es marginal, teniendo en cuenta, está hablando de un consumo prácticamente estancado, que cuando se analiza con lo que plantean las consultoras que miden regularmente este sector, lo que ven es un año que con suerte va a estar empatado, creciendo en algunas categorías, pero que no va a tener un despegue fuerte vinculado a esta cuestión de que los salarios no van a crecer demasiado por encima de la inflación, por lo menos esa es la expectativa del gobierno. Paz, ¿cuáles son los gremios que faltan cerrar todavía? Que son gremios importantes, sí, ¿no? Los más delicados es bancarios y sobre todo camioneros. Claro. Muy delicados, o sea, docentes, bancarios y camioneros. Estamos hablando de 3 gremios muy fuertes. Sí, camioneros en todo este contexto con Moyano. Imagínate que estos datos no ayudan al gobierno. Digo, hay que tener una fe en que deberían cumplir con la meta a pesar de estos números. No creo que Moyano esté muy interesado en hacer ese acto de fe a favor del gobierno. Tal cual, encerrar el 15 y sobre todo dejando de lado la cláusula gatillo, que en realidad en el fondo es lo único que les da seguridad, porque la cláusula gatillo se gatilla instantáneamente en cuanto se supera la inflación, ¿no? Sí, claro. Es automática, porque el gobierno quiere una cláusula de revisión, que eso es volver a sentarse a negociar. Sí. Efectivamente, no es lo mismo. El tema es esto, es una cláusula gatillo automática lo que están pidiendo. Claro. Y en el caso de los docentes fueron clarísimos en que la provincia de Buenos Aires por lo menos no tiene los fondos para eso. O sea, con lo cual... Por último, Federico, ¿cómo crees que vamos a terminar el año con respecto a la inflación? Nosotros proyectamos la inflación interanual en diciembre en la zona de 20-21%, con salarios en una dinámica parecida, con lo cual no vemos que sea un año donde el salario le va a ganar a la inflación. Va a estar bastante empatado. Tampoco va a perder. Claro, va a estar ahí. Es una pelea bastante pareja. Lo que sí hay que tener en cuenta que es complicado, o el proceso de desaceleración de la inflación va a llevar tiempo. Porque primero tenemos que subir tarifas, bajar el déficit fiscal, y tenemos una economía donde tiene mucha inercia. Es decir, el proceso de formación de precios mira mucho hacia atrás. Entonces, en ese proceso, el gobierno arrancó siendo muy optimista y subestimando estos riesgos, ¿no? Que la suba de tarifas no era tan inflacionaria, que podía moverse el dólar. Estamos en un momento donde el dólar puede subir rápido y eso también demora el proceso de desaceleración de la inflación. Pero lo importante es que hoy estamos en la inflación inercial, en ese 25% anual, pero no anclamos tarifas ni dólar. Entonces es un ritmo de inflación más sano, si se quiere. Claro. Porque se corrige tarifa y el dólar puede subir. Las consultoras privadas dan 19-20%. Con estos números que se conocen hoy, ¿ese número es posible? Sí, nuestra estimación de 20,8 ya tiene incorporado, tenía justo un 2,4 para este mes. Tiene un 1,8 para marzo y un 2% para abril. Bien, o sea que lo que queda claro es que este 15 en realidad es más un 20 que un 15. Sí, en términos de expectativas, te puede ayudar en el tema paritarias, que me parece que ese es el objetivo. Que es clave. Sirve siempre y cuando pueda mostrar que la inflación baja. Tal cual. Muchísimas gracias a los 3. Por favor. Bien, momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con más.